Los almogávares, guerreros de fuego y leyenda. Capítulo 1. El eco de una frontera en llamas. Europa, siglo XIII. El Mediterráneo hierve de conflictos, y la península ibérica es un mosaico de reinos cristianos y musulmanes que se disputan cada palmo de tierra. En ese escenario de guerras continuas, en las montañas ásperas de Aragón y Cataluña, nacieron los almogávares. Eran hombres marcados por el hambre y la dureza de la vida, pastores acostumbrados a recorrer montañas rocosas, campesinos pobres sin tierras, cazadores furtivos y desertores de otros ejércitos. En un mundo donde sobrevivir ya era una batalla, estos hombres hicieron de la guerra un oficio. Su aspecto impresionaba y repelía a partes iguales. Vestían de manera rudimentaria, pieles de cabra, camisas de lino basto, pantalones cortos para moverse con agilidad. Sus pies iban casi siempre descalzos o envueltos en simples sandalias, lo que les permitía desplazarse en silencio, pero también los hacía parecer salvajes. Antes de una batalla, golpeaban sus lanzas y cuchillos contra las piedras hasta que saltaban chispas. Entonces, al unísono, rugían su grito de guerra: «Desperta ferro, el hierro despierta». Un sonido que, unido al chisporroteo de las armas, se grababa en la memoria de los enemigos, haciéndolos sentir que luchaban contra criaturas salidas del mismo infierno. Capítulo 2. Hombres sin patria, soldados del destino. Los almogávares fueron producto de la frontera en llamas. Durante siglos, los reinos cristianos del norte combatieron a los musulmanes del sur en la larga empresa de la Reconquista. Pero esa frontera no era solo un campo de batalla, era un espacio de tensiones, de saqueos, de incursiones constantes. Allí, los almogávares se forjaron como tropas de choque. Conocían las montañas y los bosques como la palma de su mano. Atacaban rápido, sin previo aviso, y desaparecían con la misma velocidad. No buscaban el enfrentamiento caballeresco propio de los nobles, sino la emboscada, el golpe certero, la guerra irregular. A diferencia de los caballeros medievales, que necesitaban costosos equipos y caballos, los almogávares eran baratos para los reyes y condes que los contrataban. Por eso, fueron empleados una y otra vez como fuerza auxiliar. Pero su espíritu mercenario pronto los llevó más allá. No luchaban por banderas, sino por botín, y su fama creció hasta convertirlos en una leyenda viviente. Un almogávar podía caminar durante jornadas enteras, cargando solo con pan seco, queso curado y carne ahumada. Su resistencia física asombraba a propios y extraños. Dormían al raso, comían lo que cazaban y bebían vino en las pausas de guerra. Se decía que podían sobrevivir en condiciones donde cualquier otro soldado perecería. Capítulo 3. Constantinopla tiembla, la Gran Compañía Catalana. El episodio más célebre de su historia comenzó en 1302, cuando el emperador bizantino Andrónico II, desesperado por el avance de los turcos otomanos, pidió ayuda militar a la corona de Aragón. La respuesta fue la creación de la Gran Compañía Catalana, una fuerza de más de 6.000 almogávares liderados por un personaje legendario: Roger de Flor. Roger no era un caudillo cualquiera. Había sido templario, mercenario y aventurero. Poseía el carisma suficiente para controlar a aquellos hombres salvajes y la visión para utilizarlos como un arma imparable. Cuando la compañía llegó a Constantinopla, el pueblo bizantino quedó horrorizado. Hombres desaliñados, descalzos, con cicatrices de 1000 batallas, acompañados de mujeres, niños y hasta prostitutas que seguían al ejército en busca de botín. No eran un ejército al uso, sino una tribu guerrera. En Anatolia demostraron su valía. Los turcos, acostumbrados a vencer con facilidad, fueron arrasados. Se decía que los almogávares podían deshacerse de un enemigo armado con armadura pesada con una sola emboscada. Eran veloces, brutales y despiadados. En pocos meses, su reputación se extendió por todo el imperio bizantino. Los almogávares eran invencibles. Pero aquella gloria tenía un precio. La presencia de los almogávares en Bizancio pronto se convirtió en un problema. Su brutalidad y tendencia al saqueo los hizo impopulares. Los nobles bizantinos, recelosos del poder que había acumulado Roger de Flor, conspiraron contra él.
En 1305, en Adrianópolis, Roger de Flor fue asesinado a traición durante un banquete. Para los almogávares, aquello no fue una simple traición. Fue una ofensa que solo podía pagarse con sangre. Capítulo 4. La venganza catalana. La respuesta fue una de las campañas de represalia más brutales de toda la Edad Media. La venganza catalana. Los almogávares, furiosos por la muerte de su caudillo, desataron un infierno sobre el Imperio bizantino. Durante meses, arrasaron ciudades enteras, asesinaron sin distinción y redujeron pueblos a cenizas. Las crónicas hablan de miles de muertos, de campos devastados, de monasterios saqueados. La furia de los almogávares no conoció límites. Constantinopla entera temió ser arrasada por esa horda indomable. Finalmente, los supervivientes de la Gran Compañía se asentaron en Grecia. En 1311, derrotaron a los caballeros franceses de la Compañía de Borgoña en la batalla del río Cefiso y tomaron el control de Atenas. Desde entonces, los almogávares se convirtieron en señores de aquellas tierras, fundando el Ducado de Atenas y Neopatria, que quedó bajo la órbita de la Corona de Aragón. Que un grupo de pastores y mercenarios aragoneses y catalanes gobernara durante casi un siglo en tierras griegas es uno de los episodios más sorprendentes de la historia medieval. Capítulo 5. Costumbres, supersticiones y leyendas. Los almogávares eran, ante todo, hombres del pueblo. Su vida diaria era austera y dura. Dormían en el suelo, envueltos en mantas de lana. Su dieta se basaba en carne seca, queso, pan duro y vino fuerte. Se dice que algunos se tatuaban símbolos en el cuerpo como protección y que portaban pequeños amuletos. Eran supersticiosos. Interpretaban los sueños, los movimientos de las aves o los cambios en el viento como presagios de victoria o derrota. Antes de entrar en combate, podían realizar extraños rituales colectivos. Uno de ellos consistía en golpear sus armas contra las piedras hasta que el hierro echaba chispas, creando una especie de frenesí bélico. Se decía que, en ese momento, los almogávares entraban en un estado cercano a la locura, en el que el miedo desaparecía y solo quedaba la furia. Algunas crónicas los pintan como crueles más allá de lo imaginable. Se hablaba de cuerpos desmembrados, de cabezas clavadas en lanzas y de pueblos enteros reducidos al silencio. Aunque parte de estas historias puede ser exageración, lo cierto es que el terror que inspiraban era real. Para muchos campesinos de Bizancio y del Mediterráneo oriental, los almogávares fueron vistos como demonios de carne y hueso. Capítulo 6. El ocaso de los lobos del hierro. Con el paso de los siglos, la figura del almogávar fue desdibujándose. La guerra cambió, los ejércitos comenzaron a organizarse de otra forma y la caballería pesada y las armas de fuego relegaron a aquellos guerreros salvajes a un segundo plano. Sin embargo, su leyenda no desapareció. La Corona de Aragón, que llegó a dominar gran parte del Mediterráneo gracias en parte a su ferocidad, mantuvo viva su memoria. Y aún hoy, el grito de «Despertaferro» sigue siendo recordado en canciones, poemas y representaciones históricas. Los almogávares no fueron héroes románticos. No escribieron libros ni levantaron monumentos, pero dejaron tras de sí un eco de violencia y poder que marcó la historia de Europa y del Mediterráneo. La sombra de los almogávares. Los almogávares representan el lado más crudo de la Edad Media. No eran caballeros con códigos de honor, ni nobles preocupados por la gloria. Eran hombres de frontera, endurecidos por la necesidad, que convirtieron la brutalidad en un modo de vida. Héroes para unos, demonios para otros. Su recuerdo oscila entre la admiración y el horror. Pero nadie puede negar que su paso por la historia fue como un incendio. Breve, devastador e imposible de olvidar. El hierro despertó con ellos y aunque los siglos han pasado, la sombra de los almogávares aún se proyecta sobre la historia.